Hola, esta es mi tarea 2 del ramo procesos de manufactura, la parte 3. Acá vamos a mostrar la simulación de la fabricación de cada pieza. Entonces al principio partimos por el peón. Básicamente estas piezas que son más sencillas hice un torneado. No es necesario hacer nada más. Al principio partí por un refrentado y después se hizo un desbaste. Fui cambiando la punta de la herramienta. Al principio partí por una herramienta con 85 grados, después 75 y finalmente para el acabado de 35. Así que ahí sigue siendo el desbaste, parece. Sí. Y ahí cambió por la de acabado y finalmente le hizo un corte en la parte inferior, en donde yo había dejado un margen como para unirlo o para agarrarlo como con el torno. Así que a todas les dejé como ese margen, como con esa idea, y también para que no me obstaculizara como todo el proceso. Ahora vamos con el alfil, que también es solo torno, nada más. Y ahí de nuevo parte con el refrentado. Después se le hace un desbaste y después también un acabado. Entonces estas dos piezas no tienen muchas complejidades. El alfil ya está listo. Entonces ahora vamos con la reina. Ahora la reina se hace un poco más compleja porque el tema es que, por ejemplo, yo comencé con un torneado porque es como fácil hacerla en forma de revolución. El tema es que le hice como unos pétalos y esos pétalos dije ya, le voy a hacer el mismo proceso anterior y después lo voy a cortar. Pero decidí cortarlo con fluido y no quedó tan bien por un tema de los contornos. Entonces ahí ya se le hizo el acabado y todo eso del torno, y si se fijan tienen unas partes como moradas abajo. Entonces ahí no sé muy bien si falló un poco el tema del corte. Lo que sí ahí le falta como un desbaste final para quitar el excedente, pero ese líquido que alcanza como a tocar abajo, no sé si eso indica que corta o no. Entonces yo creo que quizás debía haber hecho un fresado primero a la parte superior y después tornearlo para lograr la superficie cónica de abajo. A todos les hice esta superficie cónica porque al final es más como amigable con estas máquinas también, como es más fácil modelar. Y también pensando como un poco en el plano, que sea una superficie así cónica con un cierto ángulo y eso. Entonces ahora para la torre sí hice lo que acabo de decir.
Primero hice un fresado y después comencé a revolucionarlo para terminar con todo el tema del cuello y todo eso. Entonces acá está haciendo un fresado. Yo ocupé una fresa como de 1 milímetro de diámetro porque quería que quedara súper delineado. Pero igual hay cosas a favor y en contra. Yo creo que tuve que haber hecho un desbaste con un diámetro mayor y los bordes quizás hacerlos como con algo más finito. Eh, por un tema de tiempo, de que estas piezas al final si uno las manufactura el tiempo igual es un mayor costo. Eh, También si la broca es muy delgadita, o sea la fresa es muy delgadita y muy larga, se puede dañar. Es más fácil que dañe la pieza también. Pero para efectos de esta simulación, finalmente delimitó como los bordes que yo quería para después poder revolucionar la pieza y hacerlo el resto que es más sencillo.
Entonces acá ya está haciendo todo el tema de desbaste y todo eso. Y acá había que hacerle harto acanalado. Por un tema de que la parte superior es bastante más ancha, entonces con el desbaste no se puede llegar a esas zonas, es mucho más fácil con el acanalado. Y ahí yo cambié la punta por una cuadrada, no es la que sale ahí, por una cuadrada y delgadita para que quedara bien. Ahora el caballo hice como un experimento y en vez de hacer un caballo convencional más simple y todo eso, quise ocupar la opción de lienzo del diseño, del ambiente en diseño de Fusion. Así que cargué una imagen de una silueta de caballo y en el boceto comencé a dibujar sobre eso, como para hacer algo más entretenido. Y después todas las piezas las partí como desde un cilindro y le fui como quitando material, como para imaginarme desde el diseño cómo lo iba a hacer con el otro entorno. Entonces acá lo mismo, dibujé el boceto en base a esta silueta y después corté el excedente, y ahora en el entorno de fabricación dije ya, ahora sí voy a cortarlo. No lo revolucioné, simplemente corté como por todas las caras, pero como uno corta, en este caso con fluido, quedó como el material sobrante ahí mismo. Entonces finalmente tuve que hacer estas dos operaciones y terminar con una operación de desbaste con la fresa. Entonces acá comienza esa operación de desbaste, que no voy a mostrar completa porque el tema es que acá pasa lo mismo que en la torre, por ejemplo. Uno debe ocupar cierta fresa de cierto diámetro y todo eso, y se puede ocupar un diámetro superior como para quitar la mayor cantidad de material posible, pero no es tan larga, y aparte la pieza después comienza a obstaculizar, entonces hay que hacer otra operación como por el otro extremo para quitar el resto del material. En todo caso, esto no es que pase tanto en la vida real, probablemente sí queden como material adherido después del corte. Pero es por un tema de que en el Fusion, después de hacer el corte, me salía el bloque ya cortado, pero no sin quitar el material excedente y todo eso. Entonces por eso decidí hacer esta operación, para quitar este material. Ahí le quité también las líneas de trayectoria para que se notara mejor. Y finalmente, cuando ya comienza a llegar a la última parte, ahí comienza a lanzar más errores por un tema de que hay una colisión entre la herramienta con el material, que es el que ya va quedando. Entonces por eso, para llegar al otro lado habría que hacer una nueva operación, cambiar el origen
como el eje Z hacia el otro lado y volver a quitar el resto del material. También le hice una especie de empalme para que no quedara como tan filudo el contorno. Entonces ahí no se alcanza a ver, pero hay unas partes rojitas y claro, ahí al ver el mensaje aparece que es por colisiones, porque ahí ya la herramienta comienza a chocar. Entonces ahora la última pieza es el rey. Lo hice con un torneado como las del inicio, porque la cruz da lo mismo que quede como en forma de revolución, ya que después igual se puede como aplanar con una fresa, quitándole el material como dejando solo la zona del medio. Después se va a entender más. Entonces acá nuevamente se le quitó el material. Al principio se hizo un refrentado, después se le comienza a hacer un acanalado para llegar a las otras zonas. Lo mismo, también ocupé la punta de la herramienta como de 1 milímetro, 1 milímetro larga, también para que no choque con el resto de la pieza. Y eso también lo hice al cortar el margen que dejé en la zona inferior. Aumenté mucho la longitud de la pieza, o sea de la herramienta, para que no choque al cortar a través de la pieza. Ahí hizo todo el tema de... y ahí está la fresa, que cortó como a ambos lados de la cruz para que quedara plana en esos dos lados. Entonces al principio quedó como revolucionada y después con esto la cortó y ahí está la última pieza. Y eso.